Saludos cordiales, soy Verónica Ochoa y el tema que vamos a tratar es el paradigma de falsación del autor Karl Popper. El autor nos muestra un análisis detallado de los métodos de contrastación deductiva en oposición al método inductivo. Como tesis central en su obra La lógica de la investigación científica, nos indica: intentaré mostrar que todos los problemas que suelen llamarse epistemológicos pueden tratarse dentro del marco de dicho análisis. En particular, los problemas a que da lugar la lógica inductiva pueden eliminarse sin dar origen a otros nuevos en su lugar. El autor de entrada nos manifiesta su oposición a la lógica inductiva como herramienta de verificación de la ciencia. Argumentos positivos. Podría describírsela como la teoría del método deductivo de contrastar, o como la opinión de que una hipótesis solo puede contrastarse empíricamente y únicamente después de que ha sido formulada. Popper determina cómo desarrollará todo su proceso a lo largo de la obra. El análisis metodológico emprendido en esta obra es una especie de reconstrucción racional de los procesos intelectuales correspondientes. Argumentos negativos. Ahora bien, desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que estemos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que sea su número, pues cualquier conclusión que saquemos de este modo siempre corre el riesgo de resultar un día falsa, así cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado. No está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. El autor fortalece su teoría invalidando todos los enunciados universales que parten de enunciados singulares. Fundamentos ontológicos. Concepción de la realidad. El autor concibe la realidad como social, defiende la teoría deductiva sin fraccionar la realidad y expresa que se debe partir de leyes generales. Concepción del estado de la realidad. Es dinámica, ya que puede cambiar si al falsear una teoría, esta queda refutada. Concepción de las organizaciones de la sociedad. Para Popper, al estar en constante cambio las organizaciones, tienen que ser abiertas y no mecanicistas. Concepción del hombre. El hombre tiene la capacidad de contrastar de manera permanente la realidad, de refutarla o aprobarla, y de esta manera aprender de sus errores y corregirlos. Principios que definen la articulación o vinculación entre los componentes o estructuras de la realidad. El principio de integración explicativa tiene un enfoque crítico, como lo indica Mendes. Se cuestionan los alcances de los principios existentes y se construyen unos nuevos. Popper tiene un enfoque crítico, cuestiona de manera permanente los principios existentes, los falsea o pone a prueba y de no pasar esa prueba los desecha. Valoración de los fundamentos ontológicos. Coherencia. El autor en su obra es coherente, mantiene un orden en sus ideas planteadas desde sus críticas a la teoría inductiva hasta llegar a su propuesta deductivista de contrastación y falsación de teorías. Completitud. El autor define que su obra no tiene completitud, así como lo indica. Admito abiertamente que para llegar a mis propuestas me he guiado en última instancia por juicios de valor y por predilecciones, mas espero que sean aceptables para todos los que no solo aprecian el rigor lógico, sino la libertad de dogmatismos, para quienes buscan la aplicabilidad práctica, pero se sienten atraídos aún en mayor medida por la aventura de la ciencia y por los descubrimientos que una y otra vez nos enfrentan con cuestiones nuevas e inesperadas, que nos desafían a ensayar respuestas nuevas e insospechadas. Consistencia paradigmática. El autor desarrolla una explicación en toda su obra dentro del patrón del racionalismo crítico. Consistencia epistemológica. Para la fecha en que fue escrito el documento, 1934, fue innovador, situándose en la frontera de la ciencia, ya que refutaba oponiéndose a los paradigmas vigentes hasta ese momento. Alcance explicativo. Su alcance es universal. Pertinencia. Era vigente para el momento en que se desarrolló la investigación. Fundamentos nociológicos. Posibilidad de la ciencia. El autor parte de la lógica del método hipotético deductivo
como metodología para contrastar una teoría por refutación, lo que conlleva a que es posible hacer ciencia a partir de su teoría, o al menos corroborar momentáneamente esa teoría. Origen de la ciencia. Tiene origen empírico, pero para convertirse en ciencia a través del método hipotético deductivo debe superar su falsación. Esencia de la ciencia. De acuerdo con el autor, la verdad está en el objeto de estudio, pero para que se considere ciencia debe falsearse. Concepción de la verdad. Como reflejo de la realidad es empirista, se llega a la verdad a través de la deducción. A pesar de comenzar con un modelo empirista, se falsea para llegar a una verdad momentánea. Criterios de la verdad. Racionalismo lógico a través de la contrastación y refutación. Lógica del método. El primer capítulo se desarrolló en 8 apartados. Valoración de los fundamentos nociológicos. Coherencia. El autor mantiene una coherencia metodológica a lo largo del texto. Establece la red de razonamientos desde su crítica al inductivismo hasta la propuesta del falsacionismo. Completitud. Están presentes los fundamentos para la construcción del método. La construcción dista en el método y cerrar con su propuesta. Consistencia paradigmática. El autor llena los extremos del método hipotético deductivo con las salvedades por él planteadas. Alcance explicativo. El método que se construye tiene alcance universal. Pertinencia. Es pertinente en el momento de su creación. Responde a nuevas preguntas que el paradigma anterior no respondía, aunque de inmediato surgieron tanto detractores como ampliadores del falsacionismo. Fundamento axiológico. Compromiso social versus neutralidad valorativa. Se muestra compromiso social ya que esta metodología científica ayudará a la sociedad. Objetividad versus subjetividad. Plantea que la ciencia debe ser objetiva, pero su postura tiene elementos subjetivos, que él mismo llama juicios de valor o predilecciones. Nivel de complejidad. Es disciplinar. Al realizar inferencias puramente deductivas, es perfectamente posible que a partir de la verdad de enunciados singulares se pueda argumentar la falsedad de enunciados universales. Paradigma. Es crítico y el horizonte epistemológico es por ruptura, ya que se genera un nuevo paradigma al interior de la ciencia. Conclusiones. Basado en el análisis de todos los puntos anteriores, se determinó que hay coherencia en el discurso, desde su presentación del inductivismo y sus problemas de lógica, hasta la presentación del falsacionismo como alternativa. No existe completitud, ya que el autor admite abiertamente que para llegar a sus propuestas se ha guiado, en última instancia, por juicios de valor y por predilecciones, lo que le resta esa completitud. Relacionado a la pertinencia, el discurso era vigente al momento que se escribió y se ha mantenido así por décadas. El horizonte epistemológico manejado por el autor es la ruptura. Presenta su tesis en oposición a la tesis del momento, que era el inductivismo. En síntesis, se contrastan las teorías científicas deduciendo consecuencias de ellas y se rechazan aquellas teorías que implican una sola consecuencia falsa, es decir, una proposición es científica solo si puede ser falseada por experiencia. Desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con el autor en cuestionar las teorías, ya que no se puede considerar fehaciente una teoría solo porque en su momento fue aprobada. Tal como lo dice el autor, no nos debemos dejar llevar por una experiencia o por una observación para considerarlo un enunciado universal.